Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Buenos días, les saludamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos ya la segunda y última parte de este estudio, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. El culto pasado estuvimos hablando acerca de la definición y acerca de qué es y cuándo ocurre el bautismo en el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? De cómo es la llenura, cuándo ocurre y cómo también vamos a acabar respondiendo a la pregunta, ¿cómo puedo obtener yo la llenura del Espíritu Santo? Muy bien, entonces vamos a continuar. Antes de entrar al tema de la llenura, quiero hablar un poquito nomás brevemente acerca de las dos obras que el Espíritu hace en el creyente o en todo aquel que cree. Pocas personas conocen esto, pero hay dos obras que el Espíritu Santo realiza en todo aquel que cree. Dos obras. La primera obra es cuando la persona cree, el Espíritu Santo viene y mora en él. Eso es dentro. Pero de ahí en adelante, la segunda obra que el Espíritu Santo realiza en el creyente, y eso ya es continuo, es ya no el Espíritu Santo en él, porque ya está en él, sino el Espíritu Santo sobre él, sobre él. Entonces, uno tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo hecho por Cristo cuando creemos y somos puestos en Cristo, como dice la palabra en Efesios, por un mismo espíritu, y de esa manera pertenecemos al cuerpo de Jesús, somos sumergidos, ¿no es cierto?, en el Espíritu Santo. Y la segunda obra, ¿no es cierto?, ya es siendo cristianos, y eso tenemos que buscarlo siempre, el Espíritu Santo sobre el creyente. La primera obra es en el creyente y la segunda obra es sobre el creyente. La primera dentro del creyente es para el nuevo nacimiento, cuando uno nace de nuevo, para la vida espiritual. La segunda obra sobre el creyente es para el poder de Dios, para ser vestidos de poder y para ese poder que viene de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, esto fue lo que ocurrió también con los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 20, verso 22, vamos a verlo, por ejemplo. Juan capítulo 20, verso 22, aquí ellos estaban con Cristo, ¿no es cierto? Pero luego Cristo dio su vida en la cruz y Cristo luego se les aparece a ellos, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué ocurre. Dice la Biblia, y habiendo dicho esto, Jesús, cuando se apareció a los apóstoles, habiendo dicho esto, Cristo sopló, ¿no?, a los apóstoles y les dijo, ¿qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. Esto fue un anticipo, porque el Espíritu Santo en sí vino en Hechos capítulo 2. Ahí vino el Espíritu Santo, públicamente, abiertamente. Pero aquí vemos un anticipo que el Señor dio a los apóstoles, ¿no es cierto? Porque los apóstoles eran sostenidos porque Cristo estaba con ellos. Pero el Señor le dijo, reciban al Espíritu, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo, para que, como ya no voy a estar con ustedes, para que ese Espíritu de Dios que viene en Hechos capítulo 2 esté en ustedes. Y ustedes puedan esperar luego el poder sobre ustedes. Eso ocurrió en el libro de Hechos 2:4. Aquí vemos al Espíritu en. Y ahora en Hechos 2:4 dice, y fueron todos, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahí el Espíritu Santo ya vino de lo alto sobre todos los que estaban en ese lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a hablar de las características bíblicas de un creyente lleno
del Espíritu Santo. ¿Por qué quiero hablar de las características bíblicas de alguien que está lleno del Espíritu Santo? Muy sencillo, porque hoy se le llama llenura del Espíritu Santo. De verdad, hermano, que hemos entrado en un momento de misticismo, donde a todo lo raro se le llama el Espíritu Santo, donde a todo lo que no hay explicación, todo lo que a veces, hermano, hasta parece, se le llama el Espíritu Santo. Y cuando alguien pregunta y dice, por ejemplo, a veces hay hasta videos, ¿no?, de mujeres que dicen, ¡ay, me quema el fuego, me quema el fuego! Y se sacan, hermano, la chompa y se quieren sacar la blusa para quedarse solamente en sostén, porque les quema el Espíritu Santo. Imagínense quedarse en sostén. Entonces por ahí viene el diácono, el pastor, y les tapa. No, hermana, no, es que me quema el Espíritu Santo. Entonces cuando alguien pregunta y dice, pero ¿ese es el Espíritu Santo? Entonces se levanta la gente, incrédulo, legalista, no conoce la voz del Espíritu. No, el Espíritu hace como Él quiere. No estaré en la palabra, pero... Y entra la gente, hermano, que comienza a querer justificar cosas que a veces no están en la palabra, no están dentro del orden bíblico y no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Bueno, Efesios capítulo 5, verso 18. Vamos para allá. Vamos a ver lo que dice la palabra y en el contexto lo que sigue diciendo que tiene que ver con el tema de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Están listos, mis hermanos? Muy bien, dice la Biblia. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas antes bien, sed llenos. Ahora, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Siguiente versículo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. A ver, ¿cómo se refleja alguien que está lleno del Espíritu Santo? Primera característica, hablando. ¿Qué significa hablando? Significa escucha su manera de hablar. Por su manera de hablar, uno saca a un creyente que está lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, un creyente lleno del Espíritu Santo, ¿va a hablar lisuras? En la vida, pero hermano. ¿Cómo un creyente lleno del Espíritu Santo va a hablar lisuras? Entonces debe ser alguien de que todavía el Señor está que trata con él. Pero un creyente lleno del Espíritu Santo, lisuriento, no, pero hermano, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, un creyente lleno del Espíritu Santo, dice, ser llenos del Espíritu Santo. Siguiente versículo, hablando. Un cristiano lleno del Espíritu Santo, ¿va a ser mentiroso? ¿Dónde, hermano? Si la Biblia dice que el padre de toda mentira, ¿quién es? El diablazo. Entonces, ¿dónde va a ser, hermano, un creyente lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios? Mentiroso. No, hermano, mira que tú préstame nomás, hermano, 200 soles y tú vas a ver, hermano, que yo el sábado, hermano, te estoy dando. ¿Pero el sábado de qué? Del milenio. Entonces, ¿puede ser un cristiano lleno del Espíritu Santo chismoso? Ay, que te cuento que la ultimita, ay, que mira, te invito a un café en mi casa para contarte algunas cositas. Ay, que la del cafecito, ¿no? Ay, que toque esto, ay, que no, que por allá, ay, que el predicador Johnny, que no me parece a mí, no me parece. Esos hermanitos que no me parece, cuando algo no te parece, acércate a hablar con la persona. No le estés hablando con otros. Ay, que no, que ahora, ay, que el líder Michael, ¿no? Que por allá, que por acá, ay, que... No es que critique, estoy dando una opinión santa solamente. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es diferente en su modo de hablar. Habla la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay alabanza en su boca, himnos, cánticos espirituales. Pero aquí también, en este versículo, ¿no es cierto? Vemos también en el verso que estamos leyendo una segunda característica. Hablando, ¿y qué más? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una segunda característica de un creyente lleno del Espíritu Santo es, ¿qué cantas? ¿Qué cantas? Bueno, mi pastor, sábado, ya para el culto dominical,
me canto unas adoraciones, pastor. Domingo, unos júbilos poderosos. Lunes, ya como que Chayán, ¿no? Como que ya comienzo a entrar con Chayán, pastor, ya. Y ya cuando Chayán entra, pastor, ya perdía. Martes, miércoles, jueves, estoy con todos. Porque usted sabe, pastor, que yo soy bien romántico, pastor. Así me ha hecho mi Señor. Bueno, dime qué cantas. ¿A quién le cantas? Entonces, hermano, una persona que está llena del Espíritu Santo le canta al Señor, está cantando siempre sus alabanzas. En su carrito prende sus alabanzas para el Señor. En su celular está siempre con alabanzas para el Señor. Donde camina está cantando sus alabanzas para el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Muy bien. En el verso 20, siguiente versículo, dice la Biblia, siguiente característica de alguien lleno del Espíritu Santo: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre, ¿qué? Gracias por todo a Dios. ¿Cómo se demuestra un cristiano lleno del Espíritu Santo? Tiene un corazón agradecido. Agradecido para con el Señor. ¿Qué pasó, hermano? Ay, mi pastor, estoy con unas pruebas, pero gloria a Dios que acá he venido para gozarme en mi Señor. Y siempre está agradeciendo al Señor. Mira, mi pastor, de repente estaré bajo económicamente, pero ahí estoy con mi hijo. Y mi hijito es mi mayor regalo que Dios me ha dado, mi pastor. Tendré problemas de repente, estoy con la salud, pero ahí estoy en mi matrimonio, ahí con mi esposito, con mi esposita. Ahí estamos victoriosos con el Señor, mi pastor. Estaré pasando de repente algunas cositas, pero ahí estoy sirviendo al Señor, agradeciéndole por cada cosa que Él me da. Y no mirando lo negativo, sino mirando el favor de Dios sobre mi vida. Una persona agradecida es, hermano, característica de alguien lleno del Espíritu Santo. Por eso que una persona que siempre anda criticando, juzgando, señalando, es muestra de alguien que no está orando, que no está buscando a Dios, que no está lleno del Espíritu Santo, porque no hay gratitud por aquellas cosas, no está viendo el favor de Dios en su vida. Muy bien, dando siempre gracias a Dios por todo, ¿no es cierto? Por todo. Pero ¿cómo le voy a dar gracias a Dios por todo, mi pastor? Me han robado la bicicleta. ¿Qué quiere que le dé gracias a Dios porque me han robado la bicicleta, pastor? Bueno, sí, porque ponte que el choro te hubiera agarrado a ti en vez de la bicicleta y te hubiera disparado, te hubieras muerto. Ah, ¿verdad, no, pastor? ¿Estás vivo? Ahora te puedes comprar una bicicleta mejor todavía. ¿Ah? Siguiente versículo, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuál es la tercera característica, hermano, de alguien lleno del Espíritu Santo? Someteos. Esa palabra habla de estar sujetos. ¿No es cierto? Lo contrario de someterse o estar sujeto es tener un corazón rebelde, es tener un corazón anarquista. Es decir, no, a mí nadie me controla. Yo no le doy cuenta a nadie. No, es mi vida. Yo no tengo por qué. No, nada. Pero la Biblia dice, someteos los unos al otro. Entre hermanos debemos estar sujetos los unos a los otros. Los hijos a los padres. En el caso del matrimonio, la Biblia manda que la esposa respete al marido, pero el marido cuando lee este texto dice, yo también debo de respetar a mi esposa, debo también, así como ella, espero de ella que se sujete, yo también debo de tener una sujeción con ella, no puedo hacer lo que yo quiera, tengo también que hablar con ella. En el caso, por ejemplo, de los que trabajan de la misma forma, todos estando sujetos los unos a los otros. Yo conocí a un hermano, a un siervo, que yo le aconsejé en un tiempo y le dije que si de repente él notaba que las cosas no le salían bien, porque él intentaba hacer las cosas solo, servir a Dios solo, pero yo le dije a él que si de repente haciendo las cosas solo no le salían las cosas bien,
bueno fuera que de repente, sería bueno, le dije al hermano, que ores al Señor y que de repente busques una iglesia donde puedas tú ya estar en cobertura, en sujeción y puedas ahí también servir a Dios. Pero este hermano me respondió diciendo de la siguiente manera, mira hermano, el pensamiento, me dijo, yo no soy pie, yo he nacido para ser cabeza, yo no tengo que darle cuenta a nadie, yo soy cabeza, vine solo a este mundo y así trabajo, solo. Y bueno, ese pensamiento rompe con esto, el que estamos sujetos los unos. Aquí en la iglesia, en esta iglesia tenemos muchos líderes y esos líderes están, hermano, sujetos a mí. Pero yo mismo como pastor también estoy sujeto a ellos. Y si ellos me dicen a mí, mi pastor, hay algo que no veo bien, a ver, dígame mi líder. Y si en algo yo estoy mal, con mucho gusto lo cambio. ¿Por qué? Porque tenemos que estar sujetos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora alguien dice, no, que está loco, no, eso conmigo no va. ¿Y sabes por qué no va contigo? Porque en tu corazón no está la llenura del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo produce esto. Ahora, del verso 22 al verso 33, habla del matrimonio. ¿Y por qué pone la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver con el matrimonio? Mucho. Porque cuando el matrimonio está lleno del Espíritu Santo, no hay tiempo ni para pelear. Cuando un matrimonio está lleno del Espíritu Santo, es fácil someterse, amarse, respetarse, porque el hombre y la mujer no están buscando quién manda, quién dirige, sino que los dos reconocen que el que manda y el que dirige en su matrimonio es Jehová de los ejércitos. Necesitamos matrimonios llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces un matrimonio me dice, pastor, deme un secreto, todos los días peleamos. Vayan a llenarse del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. Y si el esposo me dice, pero yo soy cabeza, tú debes de empezar primero por ser cabeza. Y ahí la esposa y los dos juntos buscar, Padre mío, quita de nosotros todo orgullo, Padre, todo lo que no es tuyo, lo que hemos visto de los padres, lo que me cuesta perdonar, aquellas cosas, Señor, que mi carne me duelen, arráncalas de mí, Padre, y llénanos con tu Santo Espíritu. Y hay un cambio radical. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Del capítulo... Después del texto que hemos leído, que es el verso del 22 al 33, sigue el capítulo 6. Inmediatamente después sigue el capítulo 6. Del 1 al 3 habla de los hijos que obedecen y honran a sus padres. ¿Cómo conocemos a un joven lleno del Espíritu Santo? Cuando honra a sus padres. Imagínense acá un joven, hermano, y se mete sus danzas, ¿no? Aleluya, sí, Señor. Pero luego va a su casa y está renegando con sus padres y está maltratando a su madre y no obedece, no se sujeta, no respeta, no considera, no ayuda, no aporta. Qué mal, hermano. Por eso que mucha gente dice, para yo estar como ellos, mejor ni voy a la iglesia. No, hermanos, si estamos llenos del Espíritu Santo, se tiene que ver desde casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Obedecer a los padres. ¿No es cierto? Siempre estar sujetos, siempre sobrellevar. Y empiezas a trabajar, ya también apoyar para la casa, ¿no? Está como un hermano, mi pastor, ya estoy apoyando en mi casa, dice, estoy dando en mi casa. Luego me entero que dice que había comprado un fósforo, dice. Y he dado para la cocina, pastor, un fósforo, hermano. Si todo hijo que trabaja y sus padres están vivos, deben de apoyar, con poquito, pero deben de apoyar, hermano. Pero el que está lleno del Espíritu Santo quiere honrar a Dios y honrar su palabra.
Y la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tengas largos días de vida y todo te vaya bien. Damos fuertes palmas al nombre del Señor. Pero en el verso 4, vamos a verlo, Efesios 6, 4, también habla a los padres, que deben estar llenos del Espíritu Santo. Efesios 6, 4. Miren lo que dice la palabra. Efesios 6, 4. Ahora, los hijos deben de honrar a papá y a mamá, pero dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, cuidado con esos papás también, ¿no es cierto?, que provocan a ira a sus hijos. Entonces el hijo le dice, por ejemplo, pero mamá, o pero papá, pero tú has dicho que esto está mal y tú estás que lo haces. Ya, hijo, ya, pero yo soy tu madre, pega. Entonces el hijo ahorita te dice, no, ya papá, ya te dice. No, críalo bien. No hay necesidad de gritar ni de pegar. Ese es el último recurso que se usa. Cuando tú gritas y tus hijos te obedecen porque gritas, estás diciendo de que hablando no te obedecen. Tienes que gritar para que eso ocurra. Los papás que son llenos del Espíritu Santo también tienen otro tipo de crianza con los hijos. ¿Amén o no amén, hermanos? Muy bien. Y bueno, del 5 al 8 habla también de los buenos trabajadores. ¿No es cierto? Dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos, y habla de los buenos trabajadores. Un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente que en la empresa donde trabaja es el primero en entrar y el último en salir. Buenos trabajadores. Y en el verso 9 habla también de que un creyente lleno del Espíritu Santo es un buen jefe. ¿No es cierto? Si los sábados cobran, los sábados paga. Si hay que dar, por ejemplo, gratificaciones, las da. ¿No? Es alguien de que siempre está también viendo, ¿no es cierto?, la necesidad del trabajador. Eso ocurre cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo. Ahora, vamos a analizar otros versículos en la Biblia, ¿ya? Otros versos en la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Pedro, vamos para allá, en el caso de Pedro, vámonos a Hechos 4:8. Dice la Biblia, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Así empezó Pedro a hablar. Verso 13. Entonces, viendo, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. La palabra que nos importa es la palabra denuedo. Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, la gente viendo el denuedo de Pedro. La palabra denuedo significa valentía. ¿Qué produce la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué hay cristianos que tienen vergüenza tocar puertas? ¿Por qué hay cristianos que tienen vergüenza salir a predicar? ¿Por qué hay cristianos que cuando decimos viernes de evangelismo se enferman, están ocupados, no pueden ir? Pero cuando decimos, por ejemplo, no 1 hora el viernes, sino tal día, bautismo, paseo, su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué para el trabajo nos vamos 12 horas? Para el estudio, 10 horas. Para el Señor, 1 hora. Nos da vergüenza, no puedo, tuve problemas. ¿Por qué? Porque falta la llenura del Espíritu Santo. Versos 19 y 20 dice otra cosa también. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Siguiente verso. Porque, note, Pedro lleno del Espíritu Santo,
No podemos. Diga conmigo, no podemos. Por ejemplo, ¿podemos dejar de comer? De repente unos días, pero luego no podemos. ¿De dormir? No podemos. Cuando alguien ama a alguien, ya sea a su pareja o a sus hijos, si alguien te los quita, ¿puedes? No puedes. En el caso de Pedro dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Una persona llena del Espíritu Santo, hermano, es alguien que no puede dejar de predicar. Cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, todos los miembros predican. En cada culto traen invitados. Son como hormiguitas que están predicando la palabra, trayendo invitados a la célula, a cada seminario, a la consejería. Están llevando invitados siempre, hermano, a cada culto dominical. Cada cosa que se haga, están predicando. Y alguien le dice, oye, ¿por qué tanto predicas? ¿Por qué tantos invitados? Es que no puedo dejar de hablar y de enseñar lo que he oído y lo que he visto de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? En cambio, el que no está lleno del Espíritu Santo, ay, es que no puedo, ay, y siempre está ahí en esa debilidad porque no está lleno del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a ver la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Vamos a Hechos 4, versos 31 y 32. La iglesia primitiva es la iglesia primera, la primera iglesia. Dice, cuando hubieron orado los primeros cristianos, el lugar en que estaban congregados tembló, como un terremoto, tembló el lugar. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y hablaban nuevamente con valentía la palabra de Dios. O sea, una de las principales características, por no decir la principal, es que alguien lleno del Espíritu Santo, como dijo Pedro, no puede dejar de predicar la palabra de Dios. No puede. Cuando cayó el Pentecostés y los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, dice, ¿qué hicieron, hermano? Mas poniéndose Pedro de pie, predicó la palabra. Cuando tú ves a un hermano que no puede predicar la palabra, simple, no tiene la llenura del Espíritu Santo. Siguiente verso, 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos tenían las cosas en... Esta es otra característica de la llenura del Espíritu Santo, la unidad. Cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, le va a ser fácil estar en unidad con el hermano de al lado. Le va a ser fácil estar en unidad con los hermanos. Pero ¿de dónde traemos nosotros, hermanos, las enemistades, las guerras? Del mundo. La llenura del Espíritu Santo, hermano, hace de que seamos de un solo corazón, de una sola alma. De tal manera de que todos estemos unidos y de esa manera tengamos las cosas en común. La unidad la produce la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo de Esteban. Hechos 7:55. Hechos 7:55. Dice la palabra de Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, estamos hablando todos los ejemplos de las personas que fueron llenas del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo también hay algunos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Dónde tenía Esteban su mirada? Puestos los ojos en ¿dónde? ¿Dónde pone su mirada un creyente lleno del Espíritu Santo? En las cosas de Dios.
Un cristiano trabaja, estudia, tiene amigos, es buen vecino, todo lo que tú quieras, pero mi mirada está puesta en Dios. Para mí las cosas de Dios son importantes, hermano. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Por ejemplo, yo tengo mis hijos. ¿Será para mí importante que mis hijos tengan una profesión? Muy importante. Yo quiero que mis 3 hijos acaben el colegio y estudien una carrera. Pero nada de eso me importa tanto como que mis 3 hijos, primordialmente, conozcan a Dios. ¿De qué me sirve a mí que tengan profesión cuando están vacíos por dentro? Cuando viven de repente 70, 80 años aquí, pero la eternidad la viven separados de Dios. Entonces, hermano, un creyente lleno del Espíritu Santo es alguien que pone su mirada en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo de Pablo. Vamos a Hechos capítulo 9, verso 17. Hechos 9, 17. El ejemplo de Pablo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, ¿no? Cuando Pablo recién era Saulo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? ¿Seas qué, pueblo? Mira, todos los cristianos, toda la iglesia de antes estaba llena del Espíritu Santo. Vamos ahora al 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y aquí vemos un milagro que ocurrió. Y lo que yo quiero enseñar aquí con estos 2 ejemplos de Pablo es que a veces nosotros decimos, ¿por qué Pablo era un hombre poderoso? ¿Por qué Pablo era un hombre donde ocurrían milagros? ¿Por qué Pablo era un hombre, hermano, cuando predicaba la gente se convertía? ¿Por qué Pablo era un hombre que donde entraba, hermano, se movía el poder de Dios? ¿Por qué Pablo era un comando espiritual? ¿Por qué Pablo era un guerrero? ¿Por qué Pablo era, hermano, un hombre poderoso? ¿Por qué? Porque siempre estaba lleno del Espíritu Santo. Desde el día de su conversión, cuando Ananías oró por él, hasta en su vida, donde siempre fue lleno del Espíritu Santo. Dios quiere una iglesia llena del Espíritu Santo. Dios quiere un pueblo lleno del Espíritu Santo. Dios quiere líderes que estén llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios requiere de ministros llenos del Espíritu Santo, hermano. Porque una jarra vacía no puede llenar vasos vacíos. Porque para que una jarra llene vasos vacíos, la jarra tiene que estar llena. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, hermanos. A veces nos acostumbramos con lo primero, el Espíritu en nosotros, pero eso solamente es para salvación. Necesitamos algo más, el poder de Dios. Ese poder donde ya no es el Espíritu Santo en, sino el Espíritu Santo sobre nosotros. Amén o no amén, hermanos. Vamos a ver el ejemplo de Bernabé. Hechos capítulo 11 del 22 al 24. Hechos 11 del 22 al 24. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé. ¿A quién enviaron? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Muy bien. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, el favor de Dios, se alegró y exhortó, animó, aconsejó a todos a que con propósito de corazón, o sea, se decidieran en el corazón permanecer fieles en el Señor. Muy bien. 24. Porque Bernabé, este varón, era un varón que dice, bueno y lleno del Espíritu Santo
y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Mire, se habla que este varón Bernabé era bueno, era bondadoso, hacía cosas buenas, y se habla que era un hombre de fe, pero entre esas dos cosas, ¿qué estaba en medio? Lleno del Espíritu Santo. Yo creo firmemente que el que Bernabé sea un hombre lleno del Espíritu Santo hacía que él sea un hombre renovado, un hombre con buenas actitudes, un hombre bondadoso. Si Bernabé no hubiera estado lleno del Espíritu Santo, Bernabé hubiera sido un hombre más. ¿Por qué Bernabé era un hombre de fe? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque cuando un hombre no está lleno del Espíritu Santo, la duda, el temor, la incredulidad invade tu mente, invade tu corazón. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos ser buenos esposos, podemos ser buenos hijos, podemos ser, amados hermanos, buenos cristianos, podemos hacer buenas obras. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos gente de fe, tenemos una fe poderosa, podemos orar por los enfermos y ellos serán sanados, podemos animar y ellos serán animados. Y donde entramos, entra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque estamos llenos del poder de Dios. No solamente, hermano, cada uno de los apóstoles, sino que también los discípulos. También, hermano, Hechos 13:52. Hechos 13:52. Los discípulos son los que creyeron a los apóstoles, los nuevos discípulos. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu. ¿Qué produce el Espíritu Santo? Porque el que está lleno del Espíritu Santo tiene un corazón, una actitud que agradecida. ¿Y quién está agradecido? El que está gozoso. Porque el que está amargado, todo me pasa a mí, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Ay, que no me parece esto que está acá, que pongan este foco en la iglesia, no me parece. ¿Por qué hay ese espíritu? Porque no está lleno del Espíritu Santo. Pero cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, puede decir, ay, como que este foco no me parece, pero ya luego hablaré. Lo importante es que estoy en la casa de mi Señor. Eso es lo importante y estoy agradecido con mi Señor. Así habla alguien que está lleno del Espíritu Santo. ¿Está lleno de qué? De gozo. Amén. Gloria a Dios. Lamentablemente, en muchas congregaciones se ha, hermano, distorsionado la llenura del Espíritu Santo. Pero desde Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, ¿qué se vio, hermano, que produjo la llenura? El predicar la palabra de Dios. En la predicación vimos en Pedro valentía, vimos también gozo, vimos también, hermano, su forma de hablar, las palabras, que cantas, eres buen hijo, buen padre, buen siervo, el estar siempre sujetos los unos a los otros. Mas, sin embargo, para estos tiempos, la llenura del Espíritu Santo solo se enseña a modo de don de lenguas, como ya lo hemos explicado. Pero ¿cuánta gente, hermano, está hablando en lenguas en las iglesias y saliendo de las iglesias son los más chismosos, los más criticones, a veces los que menos congregan o los que menos dan para la obra de Dios? Entonces, amado hermano, mira lo que pasó en Corinto. Todos eran unos carnales, niños espirituales, pero estaban todos hablando en lenguas. Y Pablo enseñó, claro que hablen lenguas. Yo hablo más que ustedes, dijo el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo comenzó a regular los dones y comenzó a regular el modo y la forma de poder mirar las cosas de Dios. Bueno, he estado en cultos donde cuando han dicho, pasen adelante por favor, para ser ministrados por el Señor. He estado en cultos donde pastores dicen,
Ahora, el día de hoy vas a hablar en lenguas. A ver, habla. Y el hermano, ay, gloria a Dios, gloria a Dios. No. A ver, di, glo. Y quieren ayudarlos para hablar en lenguas. ¿No? Habla y le agarra su lengua. Habla. Eso, así. Suéltalo, suelta las lenguas. Hermano, cuando las lenguas son de Dios, no necesitan ayuda del hombre. Eso lo da el Espíritu como Él quiere, a quien Él quiere. Entonces, ese asunto de suéltalo, ese asunto de habla, deja que el Espíritu fluya con quien quiere fluir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero se le llama a eso la llenura del Espíritu Santo. En otros lugares la llenura del Espíritu Santo es caerse para atrás. Entonces todos tienen que caerse. Y el que no se cae lo miran mal. ¿No es cierto? Y bueno, usted ha visto, hermano, en ninguno de los ejemplos que hemos dado, nadie se cayó para atrás. Ahora, si alguien se cayó para atrás, gloria a Dios. Pero yo quiero decir tres cosas. La primera, que los que oran no empujen. Porque ese es un gran problema. El que te pone la mano, recibe. Entonces, es como que, ¿qué recibo? ¿Al espíritu o el que me estás tumbando? Entonces, hermano, uno, que el predicador no empuje. Segundo, que el hermanito no se caiga por caer. Porque esa es otra cosa. Tratan los hermanitos emocionales que ni siquiera le ponen la mano y se caen. ¿No es cierto? Y uno pregunta, ¿y por qué te has caído? No sé. Está bonito, dice. No, pues, una cosa es que Dios te toque y otra cosa es que nos caigamos por caer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, no, pues, hermano. Y lo tercero, si cuando oraron por ti, Dios te tocó y sentiste como que ¡plac! Te fuiste y no fuiste tú, ni tampoco el predicador que te empujó, bueno. Lo tercero que yo te digo es lo siguiente, que cuando te levantes después de caerte, que se vea el fruto que Dios te tocó. Porque si, hermano, eres pésimo como esposo, ofensivo, maltratador, y te caes, y luego cuando te levantas eres igualito, te hubieran dejado en el suelo mejor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que haya fruto. Pero en sí, hermano, ese asunto no hay ningún problema, pero que haya fruto, ¿no? Para otros, la llenura del Espíritu Santo, ¡oh, poder! Tiene que ver, amado hermano, con romper sillas. ¡Pum! Se rompió una silla. Ya, el Señor paga, dicen, ¿no? Romper púlpitos también. Gloria a Dios, poder. Y tiran el púlpito, se cae. Ya, fue el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo rompe púlpitos? ¿El Espíritu Santo rompe sillas? ¿O está el que golpea al hermano, no? Gloria a Dios, ¡pum! Gloria a Dios. Entonces el hermano agarra y dice, hermano, ¿qué tienes? Es el Espíritu, hermano, es el Espíritu. Entonces, y luego llega el día de evangelismo. ¿Ya te calmaste ya? Sí, hermano, ya me calmé ya. ¿Vamos a evangelizar? No puedo. No digo, no, pero hermano. No me inventes tus características, obviando las verdaderas características de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Estuve en otro culto, hermano, donde un pastor le decía a todos los cristianos, pasen adelante. Bueno, yo también pasé por respeto. Y a todos nos dieron una bolsa. Ya, a ver, repartan, bolsa, a todos. Ya, ahora, vomita para que salga todo lo malo. Vomita. Y yo veía, hermano, algunos hasta se metían el dedo a la boca, hermano. Y otros, y vomitaban y llenaban todo el altar de vómito, amado hermano. El pastor creía que el vómito era el espíritu. Hay momentos donde Dios rescata a hombres de la brujería. Y son liberaciones muy fuertes, donde esa persona, por la fuerza de ese cuerpo de los demonios, hasta vomita. Pero que traigamos eso a la iglesia y que exijamos a todos que vomiten, pues hermano, y llamarle a eso la llenura del Espíritu, por favor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuál es la llenura del Espíritu Santo? Es un cristiano que predica, un cristiano que ora, que guarda los mandamientos,
¿Dónde es un cristiano lleno del Espíritu Santo? Un cristiano que es un buen esposo, una cristiana que es una buena esposa, un cristiano que es un buen hijo, cristianos que son buenos padres, saben criar, cristiano que es un buen trabajador en su empresa y no el más vivo. ¿No es cierto? Cristiano que si tiene gente a su disposición para el trabajo es un buen jefe. Eso demuestra la llenura del Espíritu Santo. Damos fuertes palmas al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo, hermanos. Ya para terminar, vamos terminando. Quiero ir terminando. Ya hemos hablado del bautismo, del Espíritu Santo. Hoy hemos hablado de la llenura. Y para dejar un poquito fresca la idea de la diferencia entre uno y el otro, enseñamos que el bautismo, según Juan, ¿quién lo hace? ¿Se acuerda qué decía Juan? Cuando Él venga, Él os bautizará en Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Y se cumplió en Pentecostés. ¿Quién mandó el Espíritu Santo? Dice Jesús. Así dice en Hechos capítulo 2. Ese Jesús que ustedes crucificaron, Él envió el Espíritu Santo. A diferencia de la llenura es algo cuya iniciativa comienza ¿por quién? Por nosotros. Si tú oras, si tú buscas, serás lleno del Espíritu Santo. Tú no puedes decir, mirando hermano colorina, tú no puedes agarrar y decir, ¿cuándo me vas a llenar, Señor? Lléname, Padre. No. Eso depende de ti. Búscame. ¿Quieres que te llene? Búscame. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El bautismo es algo que lo tienen todos los hijos de Dios el día en que nacen de nuevo. Son bautizados en el cuerpo por un solo espíritu. Muy bien. Por eso que los verdaderos hijos de Dios han sido bautizados por el Espíritu Santo, pero no todos los cristianos están llenos del Espíritu Santo. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Los corintios. Cuando Pablo llega a los corintios ¿cómo eran? ¿Espirituales o carnales? ¿Maduros o niños? Ya, eran niños carnales, pero ¿eran hijos de Dios o no? O sea, de que ellos sí habían pasado el bautismo en el Espíritu Santo, habían nacido de nuevo, eran hijos, pero no estaban llenos, porque eran unos carnales. ¿Se entendió? Siguiente. En cambio, la llenura no la tienen todos los hijos. Por eso dice la palabra en Efesios, el texto que vimos, Efesios 5:18, Pablo dijo, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, ya para ir terminando, ¿qué debo hacer yo como creyente para ser lleno del Espíritu Santo? Un día me encontré un libro en una librería cristiana. Me encontré un libro que decía 18 cosas para recibir la llenura del Espíritu Santo. Imagínate. Primera, tienes que ayunar mínimo un mes. Primero, si no, no te llena el Espíritu Santo. Segundo, tienes que hacer vigilia una semana. Tercero, tienes que hablar mínimo 1000 lenguas. Cuarto, la cuestión es de que se había lanzado con unas cosas que hoy en este estudio no lo vemos aquí. ¿Hay que ayunar? Claro que hay que ayunar. A mí me encantan las vigilias. Hay que ayunar, hay que hacer vigilia. Pero yo no puedo decirle a alguien que tiene que ayunar tantos días para que el Señor lo toque. Porque a veces alguien, Dios le pone en su corazón orar o hacer un ayuno de un día y el Señor lo quiere tocar ahí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo, hermano, como ministro del Señor, puedo darle un consejo para que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo. Primer consejo, busca a Dios, pero búscalo con fe. Busca a Dios
pero búscalo con fe. En el libro de Mateo capítulo 7, versos 7 y 8, hay una palabra para nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad. ¿Qué hay que hacer para recibir? Pedid. Y para hallar, y para que el Señor nos abra, llamar. Siguiente texto. Porque todo aquel que pide, y el que busca, y el que llama, ¿quiere ser lleno del Espíritu Santo? Pídele a Dios a partir de hoy, todos los días. No esperes un culto dominical, porque ahí están los que son tocados los domingos y les dura hasta el miércoles. Y luego a partir del jueves, viernes, están orando, que sea domingo, Señor, que sea domingo, para que me vuelvas a tocar. Ahí en tu casa, todos los días, Padre, vísteme de poder, vísteme de poder, vísteme de poder, lléname, lléname, papá, lléname, 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 vísteme de poder, Señor. Quiero ser un creyente, un líder lleno del Espíritu Santo. Pide con fe. Eso es lo único que yo te puedo enseñar. No hay otro requisito. Si tú eres cristiano y quieres ser lleno del Espíritu Santo, búscalo a Dios diariamente, pero búscalo con fe, búscalo y Él te va a llenar de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el libro de Mateo 21, 22 hay también otro texto. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidas a Dios en oración, creyendo, lo recibirás. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? A partir de hoy, disciplínate a orar todos los días. Ora todos los días. Dice la Biblia que un creyente lleno del Espíritu Santo tiene un corazón ¿qué? Agradecido. Cuando un cristiano no ora, o hay días que no ora, es un mal agradecido. No le ha dado gracias a Dios por el aire que respira. No le ha dado gracias a Dios por la vida y por el sueño que hoy va a tener. ¿Quieres realmente ser lleno del Espíritu Santo? Ora todos los días. Ora, Padre, aquí estoy. Perdona mis pecados, Señor. Si te he fallado en algo, perdóname. Ayúdame a servirte, a dar lo mejor de mí. Ayúdame a ser de bendición cada día, Padre. Y te pido, lléname de tu Santo Espíritu. Levanta tus manos y dile, en tu oración que hagas, cuando ores, levanta tus manos y dile, lléname, lléname. Lléname, Señor, lo recibo, Padre, lo recibo. Lléname, lléname de tu Espíritu. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. ¿Quieres realmente ser lleno del Espíritu Santo? Sáciate de la palabra de Dios. Todos los días, lee la palabra. Llénate de la palabra, llénate de la palabra, llénate de la palabra. Si no, vas a decirle, Señor, lléname, pero vas a estar vacío de la palabra. En tu trabajo, en tu break, en momentos donde tengas tiempo, aún en el auto, si llegas tarde del trabajo. Ahora, si puedes ordenarte media hora antes de dormir, siéntate, lee la palabra, estudia la palabra. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? No dejes de congregar. ¿Cómo un cristiano va a ser lleno del Espíritu Santo si deja de congregar? La Biblia dice que el que me ama guarda mis mandamientos. No dejes de congregar. Congrega. Siempre congrega. A tu célula, a los cultos dominicales.
Y en cada culto siempre va a haber una palabra para ti, un toque de Dios para ti. Y cada día orando, leyendo la palabra, congregando, vas a ser un cristiano lleno, 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 lleno del poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios.